Le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell. Hoy participó con Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo en el anuncio de que la Ciudad de México y el Estado de México, que es entre los dos son 13 y 8, deben ser 25 millones, 24 millones de habitantes. Estamos ya, de hecho, a partir de mañana en semáforo rojo hasta preventivamente el 10 de enero. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Igual que siempre. A ver, fue imposible contener los contagios en el Valle de México y esto nos llevó al semáforo rojo. Se logró con una contribución importante, seguramente, de reducción de los contagios, en la medida en que hace 15 días se hizo un llamado a la población respondió y se redujo la movilidad, pero fue insuficiente. Falta redoblar esfuerzos, falta tener una mayor reducción de la movilidad en el espacio público, especialmente en previsión de las siguientes 3 semanas, que son las semanas de asueto para muchos de los empleos o para actividades sociales de manera tradicional. Y aquí lo que importa es que estas congregaciones que ocurren en el espacio, ya sea público o privado, se disminuyan al máximo para disminuir los contagios, las hospitalizaciones y desde luego para salvar vidas. Sí, porque yo entiendo el esquema del promediar el número de camas del país para decir que no se ha rebasado, pero hay lugares donde, por ejemplo, los hospitales privados en la Ciudad de México están todos saturados ya. En el sector público, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias estuvo saturado. El GEA González, también el Hospital General. Hay otros también saturados, ¿verdad? Es correcto. Nosotros presentamos desde hace muchos meses la ocupación hospitalaria general para cada entidad federativa, además de que obviamente hay un indicador general para todo el país, pero en cada entidad federativa vamos anunciando cuál es la ocupación hospitalaria. En lo individual, cada hospital puede llegar a saturarse y en el sector privado de salud existe una capacidad muy limitada. Y también existen preferencias de orientación de uso de las camas, y algunas corporaciones hospitalarias desde el inicio han restringido la cantidad de camas que destinan a COVID, o incluso algunas ni siquiera atienden COVID, y eso reduce sustancialmente las posibilidades de hospitalización de las personas que suelen acudir a hospitales privados. Pero, por ejemplo, el Centro Hospitalario ABC destinó el campus observatorio todo a COVID. Y tengo entendido que en este momento ya está lleno esa capacidad. Sí, está saturado. Desde el lunes me dijo el doctor Francisco Moreno que ya estaba saturado, que llevaba varios días saturado. ¿Qué se ha hecho mal, doctor López-Gatell? A ver, vamos a intimar, ¿sí? ¿Qué se ha hecho mal en esta pandemia? Lo primero que tenemos que entender, Joaquín, y es muy importante salir de esta reacción de negación que a veces tiene la ciudadanía, que la vemos manifiesta por la poca percepción del riesgo, y esto a su vez se refleja en la conducta que tienen todavía muchos ciudadanos y ciudadanos que no usan sus cubrebocas, que salen a la calle, que realizan fiestas. Esto es un fenómeno mundial, no es exclusivo de México. Lo vimos en Alemania, lo hemos visto en España, en Italia, en Reino Unido, en Francia, etcétera. Entonces, hay una parte que es entendible, es finalmente la conducta social de la humanidad, que está fatigada por tantos meses de un fenómeno que pone en riesgo la salud, la vida, y que ha causado tanto daño. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de que el riesgo sigue, y en la medida en que logremos mantener la paciencia, la prudencia, a pesar de las dificultades que evidentemente presenta la población, sobre todo la que ha sido más afectada por el aspecto económico y social, pues a pesar de ello, tenemos que seguir cuidándonos en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en toda la población. Entonces, yo creo que el enfoque, más que pensar si hay mal o bien el hacer las cosas, es muy claro que este es un fenómeno que no había ocurrido en 100 años, como tú conoces bien y lo hemos comentado. El paralelismo de este fenómeno es la pandemia de influenza 1918, que se prolongó prácticamente hasta 1922 y que causó 100 millones de
casos, se estima, y 20 millones de muertes. Entonces, es un fenómeno de esa proporción. Entonces, realmente, ante un fenómeno como este, no hay una solución única, definitiva. No. Y es muy importante no tener la expectativa de que las epidemias de esta magnitud se pueden detener o reducir o evitar con alguna o dos o tres o pocas fórmulas. No las hay. Es una enfermedad emergente, es un virus nuevo que se ha comportado de una manera bastante agresiva hacia la población humana. Ahora, doctor, entonces, doctor López-Gatell, ¿te acuerdas que hablamos de que se iba a hacer una comisión que iba a investigar, como lo mandó a hacer la OMC, para revisar cómo había actuado la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia? Alguna vez hablamos y tú me dijiste que sí, que iba a haber una comisión investigadora de cómo se actuó en la pandemia. ¿Ya se formó o todavía no? Hay tres, hay dos a nivel mundial, y algunos países hemos tomado decisiones para tener un ejercicio de reflexión también a nivel nacional. Te comento sobre estos. Hay un panel que convoca la Organización de Naciones Unidas, y este panel ha sido integrado ya, sus miembros fueron públicos, uno de ellos es el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y tenemos conocimiento de que los trabajos de preparación de ese comité evaluador están en curso. Ya hemos recibido, el Gobierno de México hemos recibido la invitación para tener entrevistas y presentar documentos a ese panel, y el ejercicio se hará, según entendemos, para todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Después tenemos otro panel que se llama el Comité de Examen de la Organización Mundial de la Salud. Este comité de examen está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional, cuya versión contemporánea es de 2005, y ese tipo de comité de examen utilizó sus servicios en la pandemia de influenza H1N1 en 2009, la evaluación se hizo en 2010, y de nueva cuenta es relevante porque el propósito del comité de examen de la Organización Mundial de la Salud es analizar la conducta social, la conducta de los países, y tener aprendizaje que sea útil para lo que sigue en la humanidad, que indudablemente seguirá presentando epidemias. Y ahora, a ver, México, doctor López-Gatell, por favor. En México la pandemia va a seguir. La pandemia no está ni domada, ni controlada, ni somos modelos para el mundo, ni está a la baja. Estamos sin haber llegado al piso como ocurrió en Europa. La misma ola se disparó hacia arriba, y yo creo que eso pasa en buena parte por ese larguísimo Buen Fin que se organizó. Sí, te comento lo que hemos venido comentando desde marzo, primero como una predicción y después ya como una descripción de la realidad. Desde marzo hemos venido diciendo varias cosas. Una de ellas fue: preparémonos para una epidemia larga. Son exactamente las palabras que he usado consistentemente, hablando a nombre del Gobierno de México, y eso implicó, y en su momento en varias ocasiones di detalles, que al menos hasta octubre de 2020 tendríamos la primera oleada de la epidemia. El punto medio se dio, como lo habíamos también predicho, en julio de 2020, en el caso de la Ciudad de México también, como lo predijimos, en mayo. Y después, durante agosto y septiembre, tuvimos una reducción, empezó a disminuir el número de casos, de hospitalizaciones, de defunciones, y ocurrió lo que también predijimos, que es a partir de octubre, que es la temporada de infecciones respiratorias, la temporada de influenza, la temporada de otoño-invierno, tendríamos un repunte en todo el hemisferio norte. Esta predicción no era difícil de hacerla, dado que se conoce cómo se comportan las infecciones respiratorias. El modelo más característico es la influenza, y COVID-19 se comportó de la misma manera como se suponía que ocurriría. Y en ese contexto, independientemente del grado de control o del grado de reducción que tuvieran las epidemias de los países del hemisferio norte, incluido México, cambió la trayectoria, cambió la tendencia en el tiempo, y en vez de bajar, empezó a subir. Y eso es lo que ha estado ocurriendo desde la semana 40 del año, que es la primera semana de octubre.
Ahora, doctor López-Gatell, con la llegada de las vacunas, perdóneme con todo el respeto, no va a pasar nada, por lo menos en los primeros 6 meses del año que viene. Va a seguir la pandemia y van a seguir los contagios y van a seguir las muertes. Sí. Sí, es correcto lo que señalas, estimado Joaquín. Lo hemos dicho y te agradezco que tú también retomes el mensaje para tu auditorio. Sí. No debemos pensar que porque empieza la vacunación ya se acabó la epidemia. Y esto nos preocupa especialmente la percepción que pudiera tener algunas personas que de por sí han tenido una baja percepción del riesgo, de que supongan que porque ya se inicia la vacunación ya hay que descuidar la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos y demás medidas. No es el caso, lo retomo enfáticamente ahora que me lo preguntas, y es lo mismo que hemos dicho en las conferencias de la tarde y de la mañana. La epidemia seguirá en el mundo entero, muy probablemente por meses, si no es que años. Yo he dicho en varias ocasiones que posiblemente hasta 2023, lo retomo y que quede asentado como una declaración que he hecho repetidamente. En el mundo podría ser que la epidemia dure hasta 2023. Sin embargo, en los países que nos hemos anticipado a lograr tener vacunas, es muy esperable y deseable, por supuesto, que disminuya la velocidad de los contagios y que empiece a reducirse la propagación del virus en la medida en que se alcancen niveles altos, es decir, porcentajes altos de cobertura de vacunación contra COVID. Ahora, el otro día, a ver, yo me quedé con una duda. Yo no te lo oí, pero lo leí, que habías mencionado que se iban a aplicar un promedio de 8,000 vacunas diarias. Es correcto, Joaquín. Calculamos, dado que se trata de un programa de vacunación universal y gratuito además para toda la población mexicana, y que ya se han hecho los contratos y convenios que nos van a llevar a poder tener la cantidad suficiente para toda la población mexicana, necesitamos tenerlo eficientemente, necesitamos acelerar el paso lo más posible. Ahorita, desde el inicio de la vacunación, que arranca ya en diciembre, estimamos que vamos a estar vacunando de 6,000 a 8,000 personas diarias en los puestos de vacunación específicos para lograr lo más pronto posible utilizar las vacunas y alcanzar la cobertura planeada. A ver, doctor, si estamos hablando de 8,000, voy a ir al nivel optimista, de 6,000, 8,000, 8,000. Estamos hablando que en 12 meses se van a aplicar en un año 2,920,000 vacunas. Son 6 a 8,000 en cada puesto de vacunación. ¿Mande? No, son 6 a 8,000 en cada puesto de vacunación. Ese dato bueno. Sí. No, y esto no es inusual, no es un número que sea sorprendentemente alto. El Programa Nacional de Vacunación de México ha tenido, por ejemplo, vacunaciones de hasta 8 millones de vacunas, por ejemplo, de sarampión, en algunas experiencias de recuperación de coberturas. Entonces, no es inusual. Ahora, ciertamente el volumen de vacunación que requiere todo el conjunto de la población, ese sí es inusual en México y en cualquier otro país que planee tener vacunación universal. Como eres el médico del presidente, según ha dicho el presidente, ¿no sería bueno que se vacunara el presidente? El presidente definitivamente está considerado. Ayer comentaba en otra entrevista que hay 3 enfoques por los que el presidente debe vacunarse. La primera es como persona, y dada su edad, se conoce públicamente también que él padece hipertensión, entonces tiene que vacunarse. Ese es un criterio. El otro criterio es, desde luego, es el primer mandatario del país, es el jefe del Estado, y evidentemente eso lo convierte en personal estratégico de interés público y por lo tanto debe ser protegido para beneficio de toda la nación mexicana, independientemente del beneficio directo que se pueda tener para él. Y lo tercero es su propia voluntad. Él ha expresado ya que con mucho gusto se va a vacunar. Como es una persona muy generosa, él no pretende anticiparse a cualquier recomendación que sea estrictamente emanada de la política de vacunación que surge del área técnica. Pues yo creo que eso, mire, eso
luego lo que pasa es luego al presidente le sale lo López Obrador, ¿sí? Dice, no, yo en junio, cuando me toque. A ver, con las actividades y el contacto personal, que ahí sigue saliendo en grupos y en reuniones sin cubrebocas, porque pues no hizo caso, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, ¿sí? Yo creo que no es un asunto de influencia, es un asunto de salud, es un asunto incluso de seguridad nacional, doctor López-Gatell. Es correcto. Esta noción del personal estratégico de interés público, precisamente en el caso de el primer mandatario, desde luego, pero de varios otros, se enmarca dentro de la seguridad nacional. Y el presidente va a ser vacunado. Pero va a ser vacunado ya, no van a esperar a que él quiera, ¿no? Bueno, él es una persona muy razonable y tiene conciencia de los acontecimientos y obviamente de las decisiones técnicas. Recordar que él fue el único mandatario en el grupo de G20 en la reunión de abril pasado, que dejó muy en claro que en México la conducción de la epidemia se hace a partir de la capacidad y experiencia técnica de quienes conocen el tema, y él va escuchando y atendiendo las recomendaciones. Pero pues a veces no es muy sensato en lo que dice o en lo que hace. Yo quiero hablar de lo que hace, por ejemplo, no usar el cubrebocas. Y ya no quiero entrar en esto porque a mí, después de 116.487 muertos y después de 1.289.298 casos confirmados, me parece que estar discutiendo a estas alturas de si el presidente se pone o no el cubrebocas, ya me parece ocioso, porque él no quiere ponérselo y no se lo pone. Por eso le digo que es de ideas fijas, por decirlo así. Y mira, por cierto, acabamos de recibir un documento muy interesante que te voy a compartir. Es un estudio del Imperial College of London, una muy prestigiosa universidad de Londres, con una de sus áreas de mayor experiencia es precisamente las epidemias, la epidemiología, y es un estudio que de varias naciones del mundo, de muchas, y es muy interesante que encuentran que México, junto con otros 7 países asiáticos, entre los que está Singapur y Corea y Japón, no recuerdo los otros 4, junto con ellos México, somos de los países que tenemos el mayor porcentaje de uso de cubrebocas. Entonces, contrario a lo que algunas personas en México perciben como una preocupación importante, la evidencia muestra que en México se usa el cubrebocas en proporciones significativamente altas. Yo lo uso, doctor, las veces que salgo. Cuando empiezo aquí el programa me lo quito, obviamente, pero lo hago con un afán de que yo consiga que una persona que no usa cubrebocas se lo ponga, ya por eso me doy satisfecho. Y ahora, si esa única persona fuera el presidente López Obrador, sería extraordinario para contener los contagios, porque millones de sus seguidores que lo ven a él sin cubrebocas, ellos tampoco lo usan. Pero en fin, de ese tema ya lo hablamos, doctor. A ver, ¿qué es lo que cierra o qué es lo que queda abierto? ¿Qué es más fácil de entender? ¿Lo que cierra con el semáforo rojo o lo que queda abierto, doctor López-Gatell? Es más fácil hablar de lo que queda abierto, porque es la minoría de las actividades. A ver. El precepto básico es cierra todo, excepto. Y el excepto son los siguientes elementos. Número 1, venta de alimentos sin preparar y preparados, pero solamente en la modalidad para llevar. No se va a permitir que haya consumo de alimentos en el local. El segundo es los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, el sistema financiero primario, telecomunicaciones, tanto el servicio como la cadena de proveeduría, y en todos estos casos se necesita que cumplan las empresas los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo que emitimos al inicio de junio, cuando pasamos al proceso de la nueva normalidad, y que se regulan de acuerdo a un mecanismo de supervisión que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es lo segundo. Lo tercero son, desde luego, la venta de medicamentos y la cadena de proveeduría, en general medicamentos y servicios farmacéuticos. El cuarto es talleres, reparaciones, refacciones de maquinaria, equipo de autotransporte, etcétera, por su importancia
también en la funcionalidad social. Y lo quinto y último es el gobierno, específicamente el servicio tributario, seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para la operación del propio gobierno. Esas son las que quedan abiertos, todo lo demás cierra, y la duración del cierre es desde mañana, sábado 19 de diciembre, hasta el próximo lunes 10 de enero de 2021. Y recomendamos de manera específica y enfática evitar fiestas, posadas, reuniones familiares, congregaciones, aunque sean en el espacio privado, que superan 10 personas o más. En general las consideramos de alto riesgo. Un poco para tener la referencia básica, solo reunirnos con la familia que reside en nuestra propia vivienda. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser pocas personas, pero en general no son familias extensas, y siempre que sean, si conviven de manera cotidiana. Doctor, los supermercados van a estar abiertos, ¿no? Sí, qué bueno que lo señalas, porque también a veces ante este tipo de anuncios, nos ha pasado en las distintas entidades de la República que cierran, surge la inquietud de hacer compras de pánico. Dejo muy en claro, está garantizado el abastecimiento de alimentos, de papel de baño, por cierto, de... Sí, que no sé para qué, pero bueno. Sí, digo, no sé, yo sí sé para qué, pero lo que no entiendo, que ya lo hablamos alguna vez, es los carros del súper llenos de rollos de papel de baño, ¿sí? Exactamente, no tiene sentido eso, el COVID no produce diarrea como manifestación más frecuente, y además no va a haber escasez de productos de consumo personal, incluida la comida y otros bienes de consumo común. Eso es muy importante. El tema, por ejemplo, en la Ciudad de México de la ley seca, ¿a usted le convence o no? Hay versiones encontradas sobre la ley seca, y no solo en México, sino en el mundo. Hay quien argumenta que el tener el consumo de cantidades moderadas de alcohol puede ayudar. A ver, ya se movió el doctor López-Gatell. A ver, aquí, perdón. Bueno. Voy a buscar una línea mejor. Tengo unos anuncios y regreso con el doctor López-Gatell ya la última parte porque se perdió la línea. Continuamos. A ver, tengo una pregunta que me hace. A las personas vulnerables que se ha señalado diabetes, cáncer, hipertensión, tienen que esperar a que llegue el mes de su edad, de acuerdo al calendario anunciado de aplicación de vacunas, o hay algún, no quiero decir de preferencia, hay algún trato especial para las personas con estas comorbilidades. Sí, gracias por mencionarlo, Joaquín. Hemos tenido esta inquietud de la población, de algunas partes de la población. La respuesta directa es efectivamente tienen que esperar a su rango de edad, y la razón es la siguiente. En México y otros países del mundo se ha utilizado la misma metodología, una metodología muy semejante, que es compatible con lo que ha recomendado el Grupo Asesor Estratégico de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, la metodología para esta decisión de priorización atiende a cuáles son el nivel de riesgo, las probabilidades de afección, no solo de infección, sino de enfermedad y de enfermedad grave, o incluso de muerte que pudieran tener las personas de acuerdo a sus características. Es claro que hay países como México que, por tener una epidemia, una pandemia tan grande de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y de enfermedades crónicas, el motor principal de las complicaciones ha sido estas comorbilidades, y no tanto la edad, como sí lo es en los países europeos occidentales, que tienen menor prevalencia de estas enfermedades y una longevidad mayor que la población mexicana. Sin embargo... El doctor López... Sí. No, digo, es que sin embargo, cuando se hicieron los distintos análisis que incluyeron varios tipos de evidencia científica, se identificó que el criterio de edad es el que más claramente puede identificarse en la población, porque obviamente la única pieza de evidencia es su edad, algún documento que lo atestigua. En cambio, en la comorbilidad existe un rango muy amplio, desde personas que tienen la enfermedad claramente diagnosticada o incluso en descontrol crónico o con mucho tiempo de evolución, hasta personas que no conocen su diagnóstico. Y esto es la mitad de las personas
al menos para el caso de diabetes y de hipertensión. Se conoce ya desde hace muchos años por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que la mitad de las personas que tienen estas enfermedades, en concreto diabetes e hipertensión, no lo sabían. No lo saben. Se detectó recientemente durante las encuestas cuando se les hace una prueba de glucosa o una medición de presión arterial. Entonces, eso da un panorama con poca precisión para utilizarlo como un criterio principal de priorización. Pero, para tranquilidad de las personas que tienen comorbilidades, también están considerados. Y la manera de operarlo, la manera de hacerlo práctico, es como lo venimos haciendo desde 2007 para la vacunación contra influenza, en donde se le llama, se le convoca prioritariamente a las personas con comorbilidades para que atiendan a la vacunación como criterio secundario de priorización. Bien. Por último, doctor, los jardines, los parques están abiertos, ¿no? Los parques permanecerán abiertos, sin embargo habrá recomendaciones específicas que seguramente girará el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, en algunos casos a través de la acción municipal, en el caso del Estado de México, y de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, para preferentemente poner restricciones de uso a los parques para que no sean centros de congregación, como lo hemos venido haciendo Bien. desde que empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Bien, doctor López-Gatell, pues gracias. Al contrario. Ojalá esto funcione y ojalá esto haga que la gente se cuide más, porque yo estoy convencido de que el gobierno, el Estado mexicano a través del gobierno tiene la responsabilidad de atender a los enfermos, pero el contagiarnos es cosa de cada uno. Sí, totalmente de acuerdo, Joaquín. Te agradezco también que eso lo enfatices. Al final del día, las decisiones sobre salir, no salir, moverse, reunirse, están en manos de cada persona, de cada familia, de cada comunidad. El margen de operación que tiene el gobierno en una sociedad libre, democrática, desde luego no podría llegar a un estado de sitio, a un estado de fuerza, porque se violentarían muchísimas realidades y derechos de un país libre y democrático. Pero si logramos que haya una conciencia, si logramos que haya esta percepción de la importancia de mantener las medidas de precaución para protegernos y proteger a los demás, creo que podríamos llegar a un buen estado de control de la epidemia. Bien, Hugo, te aprecio mucho el tiempo. Al contrario, yo espero que ojalá la semana que viene, que vamos a estar aquí todavía, podamos hacer algo, ¿sí? Podamos volver a hablar antes con mucho gusto, con mucho de esta gusto, vacación. Joaquín. Claro que sí, te lo agradezco. Gracias. Yo a ti. Un abrazo. Bueno, no, al contrario, es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.